El miércoles 11 de julio de 2007 se extinguió Alfonso López Miquelsen, una figura polémica, pero por encima de todo uno de los colombianos más importantes del siglo XX. De su pluma, activa hasta pocos días antes de su deceso, salieron artículos, discursos, ensayos y una novela plenos de humor, ácida crítica, irreverencia y brillantez intelectual. Escogimos algunas de las semblanzas que escribió acerca de sus contemporáneos como un tributo a su memoria y a la calidad estilística y testimonial que tienen. En la muerte de Consuelo de Macondo. Para valorar a Consuelo Araujo Noguera, es necesario situarla en su contexto, en el Valledupar donde nació, la aldea que inspiró el imaginario Macondo. Aislada del mundo exterior, la ciudad de los Santos Reyes vivió por siglos, arrullada por los acordeones de sus juglares, que relataban las crónicas de la ciudad, haciendo el papel de nuestros contemporáneos noticieros. Se hablaba de brujas, de mujeres que se iban al cielo en cuerpo y alma, de hermanos que tenían el mismo nombre, de matrimonios entre parientes que daban lugar a verdaderos engendros con colas. Tantas fantasías que años más tarde recogería la pluma erudita de un hijo de la región. Pero la figura cimera era la de una mujer que 150 años antes había donado 50 potrillos de un mismo color para la causa de Bolívar y había obligado a los concejales de la ciudad a proclamar la independencia, pese a ser ella misma hija de españoles. Doña Concepción Loperena de Fernández de Castro. Valledupar era una aldea, como tantas otras de tierra caliente, pero si el pueblo carecía de pavimentos y estaba expuesto a las tempestades de arenas en los meses de verano, sus habitantes vivían orgullosos de sus leyendas, del hálito de misterio y de soledad en aquel centro ganadero más vecino de Venezuela que de Colombia. Allí nació Consuelo Araujo Noguera, cuando las mujeres no eran sino amas de casa, y los varones jugaban al billar esperando los partos de sus vacadas que iban a inspeccionar una vez por semana. Lo singular en ese medio fue la aparición de una mujer como Consuelo, con una ansia inmensa de vivir, de ilustrarse, de escudriñar los orígenes y el devenir de su patria chica, con su santo exe homo y la Virgen del Rosario. La guaricha que había despertado de su sueño eterno a los españoles adormecidos por las aguas del Guatapurí, envenenadas por los indios. Desde niña fue una reina, autoritaria y poderosa, no en razón del patrimonio familiar ni de las posiciones políticas, sino de su poder de persuasión, de su gracia que sometía a quienes giraban a su alrededor. Ya en su edad madura, dejó de ser reina para ser la cacica, algo más autóctono, cuya mansión conyugal era el centro de gravedad de Valledupar, a donde llegaban los forasteros de las 4 rincones de Colombia como a su propia casa. No había colombiano prominente que no se sintiera movido a conocer la Casa Molina, un edificio del siglo XVIII, en donde la hospitalidad de la dueña de casa acogía por igual a intelectuales que recitaban sus versos, a políticos que ensayaban sus discursos, a enamorados que se hacían confidencias al son de los acordeoneros. Un grupo de cachacos, conocido como los Magdalenos, por ser vecinos del barrio de la Magdalena, encabezado por Miguel Santamaría, Fabio Lozano, Jaime García Parra, Pacho Herrera, Hernando Zuleta y muchos más, se encargaba de dar a conocer en Bogotá los primeros vallenatos de Rafael Escalona que no tardaron en recorrer el mundo. Pieza clave de todo aquel mundo y dueña de sus secretos era Consuelo, que poco a poco adquirió estatura nacional como colaboradora del diario El Espectador, en donde su columna suscitaba polémicas con plumas tan acatadas como la de Marta Traba. Tiempos idos que nos vuelven a la memoria, cuando su desaparición tan cruel e inesperada a manos de un fanático ignorante estremece a Colombia entera como un campanazo de alerta sobre lo incierto de nuestro futuro. En adelante no habrá un colombiano que deje de mencionar su nombre asociado al de su patria chica. Una leyenda más de Valledupar, cuando en los tiempos de los funerales de la mamá grande, la multitud creía que iba a llegar el Papa a su sepelio. No llegará el sumo pontífice, pero la nación que llora su partida estará representada por su dirigencia, que la acompañará hasta su última morada. Juan Lozano y Lozano, un precursor del neoliberalismo.
puedo escribir con entera imparcialidad sobre Juan Lozano y Lozano, como le sucede a la mayor parte de sus compatriotas que tuvieron la fortuna de conocerlo y tratarlo. Tengo para con él una inmensa deuda de gratitud. Pienso además que la fama no fue justa con Juan Lozano, quien ocupa uno de los primeros lugares entre los prosistas colombianos del siglo XX, y esta preeminencia, que le fue reconocida en el ámbito nacional, jamás alcanzó dimensiones hispanoamericanas. Con el transcurso de los años, hasta su muerte, su estilo se fue depurando, perfeccionando, haciéndose cada día más diáfano con una economía de palabras de una concisión admirable. Podía por igual darle un acento socarrón a sus juicios, principalmente cuando se trataba de sí mismo, o elevarse a las más altas cimas de la lírica cuando hablaba de la patria, de la familia, del amor conyugal. Sería, sin embargo, reducir la figura histórica de Juan Lozano y Lozano calibrándolo únicamente por sus atributos de escritor. Raras veces en nuestra sociedad se ha formado un carácter que respondiera tan cabalmente a los requerimientos de Rudyard Kipling en su poema If, para ser todo un hombre. Carácter recio, patriotismo desvelado, amigo generoso, enhiesto ante los grandes y cordial y respetuoso ante los desvalidos, bien pudo afirmar que todas aquellas cosas que se dicen de los seres ya muertos podían decirse con justicia en vida de Juan Lozano y Lozano, porque todo alrededor suyo fue grande, menos su encarnadura física, de la cual él mismo hacía mofa. Grandes fueron su valor civil, su desprendimiento, su sentido de la patria, su cultura, su vocación de artista, para lo cual contó con esmeradísima educación. Existen en la historia universal figuras que consiguen sobrepasar los límites de su existencia física y conservar su carisma a través de los años. Benville, en su biografía de Napoleón, consagra un último capítulo a lo que él llamaba la fabricación de la leyenda, refiriéndose al memorial de Santa Elena, en el que el emperador depuesto acomoda para la posteridad los hechos históricos en tal forma que todo aparece como guiado por una mano providencial que es la del propio Bonaparte. El solo propósito, enunciado en las primeras páginas, resume el contenido de epopeya que quiere darle a sus memorias. Hablar de las grandes hazañas que hicimos juntos, dice refiriéndose a sus soldados. Otros, sin el sentido de la historia, se desgastan relatando incansablemente su pasado con pelos y señales, sin conseguir rodear de un hálito de leyenda sus crónicas. Son documentos pedestres, de burócrata, en donde se recapitulan las leyes que se dictaron, los decretos que se expidieron, los nombramientos que se hicieron, sin otra hilación que la cronológica, ajena por entero a cualquier perspectiva histórica. Juan Lozano y Lozano tuvo desde la adolescencia el instinto de difundir su leyenda. No se quedó en su roca raspando el agrio peñón de la soledad, sino que lanzó a los cuatro vientos su propia visión optimista y generosa de su patria grande, Colombia, de su patria chica, el Tolima, de su estirpe, su padre y sus hermanos, y de sus contemporáneos, a quienes juzgaba implacablemente con el escalpelo de su fino humor europeo. No creo, por ejemplo, que él hubiera realizado en serio los estudios de que se ufanaba en los principales centros de la cultura europea. Bien puedo equivocarme, pero cuando leo sus excavaciones de Oxford, donde se supone que obtuvo un grado en economía política, y describe cómo recorrería en bicicleta la famosa universidad al lado de sus camaradas ingleses, me asalta el temor de que, posiblemente, después de haber asistido a unos cursos de economía política como alumno visitante durante un verano, su imaginación desbocada lo llevara a convencerse de que había doctorado en economía política bajo la tutela de los divulgadores de Marshall y de Lasky. Otro tanto me sucede con irreverencia, por la cual me anticipo a disculparme, cuando quiere presentar una imagen de don Fabio Lozano Torrijos, su padre, como un empresario afortunado, promotor y organizador de negocios en la época de la Guerra Civil. La imagen que se conserva del doctor Lozano Torrijos es la de un idealista muy poco apegado al dinero, con excelsas condiciones de orador y de negociador en difíciles coyunturas políticas nacionales e internacionales, pero en modo alguno la de un Pepe Sierra o un Pedro Jaramillo. No importa. En donde estaba la historia, allí le daba cita Juan Lozano. Cuando vino la reconquista liberal, él fue el secretario y confidente de Enrique Olaya Herrera. Luchó quijotescamente contra las reformas de la Revolución en Marcha, asociado a los grandes liberales de la Guerra del 900, venidos a más como terratenientes en Cundinamarca, y fundó la APEN para defender los principios de la libre empresa que había aprendido en Oxford. Luchó
encarnizadamente contra la reelección de López Pumarejo y como ministro de Santos desempeñó un papel gris en la nómina burocrática y en las tareas administrativas tan reñidas con su sentido heroico. Pero le estaba reservado palco de primera línea en los años subsiguientes como inspirador y resistente de las dictaduras. En aquel decenio de los años 50, cuando se puso a prueba el temple de tantas almas, sufrió el rudo golpe de la muerte de su hermano Carlos, que fuera figura de primera línea durante el régimen liberal y parecía llamado a los más altos destinos. En aquel entonces, cuando inspirar la guerrilla o estar vinculado a sus cabecillas aureolaba las sienes de los jefes liberales, Lozano y Lozano ocupó primerísimo lugar, al punto que, a la hora de deponer las armas y de fijar nuevos rumbos políticos, fue, entre los civiles, quien llevó la vocería de los resistentes llaneros, tanto en la reunión de Yopal como en la convención de Medellín. Muchas fueron sus admiraciones entre los políticos colombianos, pero quien lea en el futuro sus obras completas hallará, en su afán, rasgos de imparcialidad contradictorios. Me parece que entre sus contemporáneos, Alberto Lleras fue la más grande y sin embargo la mayor parte de su vida contradictor, cuando de imponer la reelección se trataba o de adoptar la conciliación que dio origen al Frente Nacional. Carlos Lleras Restrepo también ocupa en centenares de páginas un lugar preferencial entre sus héroes, y Jorge Eliezer Gaitán, con reservas, en su firmamento tanto brilla como Gabriel Turbay o Darío Echandía. Raras veces un colombiano fue tan generoso con sus compañeros de generación, aun cuando viviera en permanente desacuerdo con ellos. El expresidente Carlos Lleras Restrepo, con quien tengo diferencias bien conocidas, trajo a cuento recientemente las páginas más virulentas de Juan Lozano y Lozano contra mi padre, con ocasión de la campaña de la reelección presidencial, a pretexto de demostrar lo acerbo de la contienda. Para hacer algunas observaciones pertinentes no vacilo en transcribirlas, aun cuando sé que el propio Juan no hubiera visto con agrado su reedición. Dice así: el señor López es vástago de una familia que fue muy acaudalada y desde pequeño encontró fácil la vida. Comodidades, viajes, recreaciones, alta posición. Todas las cosas que para la mayoría de los hombres constituyen una aspiración y son objeto de esfuerzo y sacrificio, las encontró el señor López a manos llenas al llegar a su inquieta adolescencia. Nacido y formado en una atmósfera de grandes negocios, era natural que él y sus hermanos continuaran la tradición familiar, recibieran una educación comercial antes que una educación universitaria y se iniciaran en la vida en los diversos departamentos de la gran casa comercial que había creado y presidía su padre. Fue así como el señor López y sus hermanos fueron desde los 18 años y aún menos una fraternidad de magnates que compraban todo el café del país, que dominaban los negocios, que determinaban con un rasgo de la pluma el alza o la baja del cambio internacional. Después y a su cuenta, el señor López continuó su experiencia de los grandes negocios que constituye la profesión permanente de su vida y que tan tenaz arraigo tiene en su temperamento que, abandonada cuando llegó a tomar parte preponderante en la vida pública, fue por él reanudada al día siguiente de dejar el solio presidencial. Altas y bajas ha tenido en la vida de los negocios, pero las bajas son esas bajas relativas que permiten, lograda su recuperación, seguir viviendo una vida de gran duque. Tiene la mentalidad del niño consentido, la formación moral del hombre de negocios, el desarreglo espiritual, blanqueado de correcta indiferencia, del jugador de escuela. López es un individuo inteligente, vivaz pero incapaz de una abstracción superior que trascienda del campo de los valores materiales y concretos. López es un individuo que cree que la universidad son los ladrillos, que la sensibilidad social son los overoles, que la hidalguía es la buena ropa. Y no ha intuido ni intuirá jamás los ideales colectivos, sino en cuanto ellos signifiquen un progreso visible y presentable de condiciones materiales. López es un individuo para quien la vida interior no existe. Es un minucioso analfabeta de la cultura humana. En el fragor de la lucha política, conceptos de esta laya se publican en los diarios, continúa López Michelsen, para ser olvidados o recogidos por sus propios autores. Si traigo a cuento estas líneas, que Lleras Restrepo resucita, al tiempo con otros panfletos de la época respecto a mi padre,
es porque el caso de Juan Lozano y Lozano reviste especial interés por diversos factores, pero principalmente porque sirve para ilustrar su constante afán de divorciar las discrepancias ideológicas de las antipatías personales, cosa poco frecuente en nuestro medio. Nada tan elocuente a este respecto como sus propias palabras. El único adversario de López he sido yo, no solo por mi incansable labor, que es lo de menos, sino por mi punto de referencia. Y el hecho de haber merecido de López tan buena y cordial amistad a través de todo este proceso político de 10 años me confirma en la idea de que el presidente así lo considera. Echarse encima a un ministro por haberlo destituido de un ministerio, o a un capitalista por haberle subido los impuestos o congelado los fondos, o a un capataz gremial por no haber fomentado su venalidad constitucional, es cosa que López, en su experiencia del mundo, descuenta en el cuantioso acervo de su menosprecio por las gentes. Detalle picante acerca de los grandes negocios de Alfonso López Pumarejo, a quien aluden las líneas transcritas, fue con el transcurso del tiempo una afectuosa alusión sobre López Pumarejo que siempre traía a colación cuando nos encontrábamos en Provenza, su casa de Suba. Por muchos años vivió del fraccionamiento de la propiedad original que iba vendiendo día a día para su sustento. «Esto se lo debo a tu papá», me decía, evocando la época de la adquisición de su tierra. Cuando ambos descubrimos que no servíamos para los negocios, él compró Santa María, una tierra que hoy hace parte de los barrios del noroccidente de Bogotá, y me sugirió que yo hiciera otro tanto comprando una tierra en Suba para que esperáramos la valorización de Engativá y Suba. Así se habían enriquecido muchas gentes, comprando tierras al norte de la ciudad, y en efecto, con el transcurso de los años, lo que había costado 30 o 40 mil pesos llegó a valer millones, sin que ninguno de los dos hubiera muerto rico, porque ambos tenían que ir despidiendo de lotes de terreno, en la medida de sus apremios cotidianos, sin poder esperar una mayor valorización. La arrogancia con que Juan Lozano y Lozano reivindicaba su título de único contradictor de la administración López, y aún los propios términos que empleaba para referirse al presidente, me fueron pocos años más tarde de inmensa utilidad. Nadie podía contar a Lozano entre válidos del régimen, menos aún entre quienes aspiraban a ganarse sus favores en el futuro. Cuando asumió espontáneamente mi defensa, primero desde La Razón, el periódico fundado para combatir a mi padre, y más tarde desde las columnas de Sábado, en donde publicó bajo el título de Yo acuso, alusivo a la defensa que Solá hiciera de Dreyfus, una sonada reivindicación de mi buen nombre, tenía mayor autoridad que cualquier otro. Y ya para finalizar esta semblanza de Juan Lozano y Lozano, López Michelsen escribe: «Cuando murió me hallaba yo fuera de Colombia y encontré en las vitrinas de la librería su último libro, con prólogo de Alberto Lleras, que acababa de aparecer y tenía inesperada actualidad con ocasión de su fallecimiento. Me vino entonces a la memoria el pasaje clásico de Proust sobre la muerte de Bergot, el escritor. Lo enterramos, pero a lo largo de la noche fúnebre, iluminada por las vitrinas de las librerías, sus obras ordenadas de 3 en 3 montaban guardia como ángeles con las alas desplegadas y parecían para aquel que nos había dejado el símbolo mismo de la resurrección». La singular vida y muerte de Álvaro Gómez Hurtado. Es para mí en extremo difícil escribir sobre el vil asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Pienso que ningún otro entre los colombianos de mi generación puede haber estado a la vez tan próximo y tan distante de él como me correspondió a mí en el curso de la vida. Por otra parte, me sucede que cuando escribo la necrología de una persona muerta a raíz de alguna enfermedad letal, he tenido tiempo de elaborar mentalmente mi artículo, a tiempo que en casos como la muerte de Álvaro, que ha sido tan sorpresiva, me tengo que sentar a escribir improvisando estas cuartillas. Nuestras vidas, que por muchas razones hubieran podido ser paralelas, nunca lo fueron. Los primeros años de su vida fueron para Álvaro muy fáciles y para mí sumamente complicados. Llegó a la vida pública cuando apenas contaba los 21 años y nunca, a pesar de sus propósitos sinceros, pudo dejarla.
Seguía escribiendo en El Siglo, dirigiendo su noticiero, promoviendo nuevos planes políticos y acuñando frases que hacían carrera. Las repúblicas independientes, el talante conservador, el PRI colombiano, la salvación nacional. A los 28 años ya era embajador en Suiza y miembro de la Cámara de Representantes. A nadie le cabía en la cabeza que algún día dejara de llegar a ser presidente de Colombia. La imponente imagen de Laureano Gómez lo protegía en este mundo y luego desde la eternidad. Lo incomprensible fue que aquel destino manifiesto no se cumplió, pese a haber sido candidato a la presidencia de la República por 4 veces a nombre del Partido Conservador y de haber desempeñado un papel de primera línea en la Asamblea Nacional Constituyente. Puede decirse con acierto que ninguno de los cargos con que la democracia honra a sus servidores le fue esquivo. Solo le faltó uno, la primera magistratura de la nación. Fue primer designado de la presidencia, embajador en Washington, dignatario de ambas cámaras y sobre todo caudillo de un movimiento político que nunca desconoció sus atributos de conductor ni lo abandonó aún en sus horas más adversas. Hasta la corona del martirio lo ungió cuando fue secuestrado por militantes del M-19 bajo la administración Barco. No es el caso de traer a cuento mi autobiografía, que por lo demás es extremadamente breve. Llegué por primera vez a la Cámara a los 49 años de edad. Fui gobernador de un departamento recién nacido, el del Cesar, canciller de la República y presidente de la misma 4 años más tarde. En forma deliberada me abstuve de heredar las huestes que habían seguido a mi padre y que se calificaban de lopistas. Por el contrario, se opusieron a mi ascenso en la vida pública los más destacados de entre ellos. Los comprendo porque cuando aún no había cumplido 30 años, mi carrera pública se vio salpicada por las infamias que se me atribuyeron durante la segunda administración López. A posteriori, porque nunca en su tiempo, se me endilgó la muerte del púgil negro Mamatoco, cuando ya el juicio se había cerrado, los culpables habían confesado y el apoderado de la familia del boxeador, el doctor Pedronel Rueda, reconocía que la familia López nunca había tenido que ver con este luctuoso episodio. Quienes visitan hoy a Girardot y no ven una trilladora de café por parte alguna, se sorprenderán de que pasara por un gran negocio adquirirla en la época en que desaparecía el transporte de café por el río Magdalena y el grano del occidente colombiano se embarcaba en Buenaventura y se trillaba en el camino. La vendí a una firma americana después de la Segunda Guerra Mundial con una utilidad de 10,000 pesos de la época. Finalmente se repite hasta la saciedad la historia de la Hendel, en la que prácticamente se le atribuyó a la administración López Pumarejo el haberse inclinado a favor de mis poderdantes holandeses, aliados de la democracia, en lugar de hacerlo por Alemania, como si se tratara de un acto de favoritismo conmigo, a pretexto de que los tribunales debían decidir, y no el gobierno, qué legislación extranjera debía regir a Colombia, si la holandesa de la reina en exilio o la alemana de la ocupación nazi. Tan pronto como ocupó la presidencia Alberto Lleras, a raíz de la renuncia de mi padre, se desbarató el infundio y el nuevo gobierno reconoció la legitimidad de las pretensiones que yo abanderaba frente a los apoderados de las autoridades de ocupación. El argumento de la competencia del órgano judicial era simplemente una engañifa. Otro tanto ocurrió con los supuestos negocios de bolsa negra de la Société des Mines de Porcecito, cuando se demostró por abogados enemigos del gobierno que las licencias de exportación habían sido obtenidas durante la administración Santos. Fueron novelas que se desbarataron y quedaron definitivamente derrotadas, al punto que el pueblo colombiano reconoció lo fútil de los cargos en las elecciones de 1974, cuando me vi enfrentado nada menos que a Álvaro Gómez, el candidato conservador. Su trágica muerte ha sido para mí una gran pena. El desgarramiento que me produce la desaparición de quien para muchos fuera mi constante contradictor, pero para mí un amigo de infancia, me induce retrospectivamente a redescribir nuestra trayectoria vital. ¿Será oportuno decir ahora que a Álvaro lo perjudicó la excesiva protección con que su padre quiso cubrirlo en todos los momentos? En realidad pienso que fue fatal, y muchas de las frustraciones de su vida se explican por haber iniciado su carrera pública prematuramente y el que nunca en la mente de los liberales fuera posible disociarlo de la imagen de Laureano Gómez que mis copartidarios forjaron durante 30 años. Álvaro Gómez contaba con los más preciados dones de que pudieran disponer los colombianos de su tiempo. Dueño de una gran cultura literaria, con el consiguiente dominio de 4 idiomas y de una gran familiaridad con las lenguas muertas,
le permitieron pasearse por los más diversos temas de la vida contemporánea con un gran dominio del pasado y grandes expectativas de futuro. Un rasgo casi desconocido de su personalidad era su aptitud para el cultivo de las bellas artes gracias a su sensibilidad excepcional, tanto en la pintura como en la escultura y en la música. Era uno de los pocos colombianos que sumaba un tan gran número de conocimientos a la altura de un maestro en la crítica de la música y de la escultura, a más de haber sido un afortunado ejecutor en la práctica del dibujo. Su tío carnal, Pepe Gómez, había sido, al lado de Ricardo Rendón, el más célebre de los caricaturistas de comienzos de siglo. La palabra magnicidio describe a cabalidad cuanto ha ocurrido. Sus asesinos dispusieron de la vida de uno de los grandes de Colombia, y si su propósito era atemorizar a la sociedad, acertaron en el blanco que escogieron, porque a Álvaro Gómez podía amársele u odiársele, pero jamás subestimársele. ¿Han pensado mis lectores en que, a diferencia de lo ocurrido con caudillos liberales y de izquierda en este siglo, Álvaro Gómez es el primer jefe conservador eliminado por manos sicarias en los últimos 100 años? Es demasiado pronto para formular un juicio definitivo sobre tan singular figura de nuestro tiempo. Pero, de lo que no cabe duda, es que el espacio que ocupa en la crónica colombiana del siglo XX es muy grande, tan grande que me limito a expresar mi asombro de que semejante suceso monstruoso haya tenido ocurrencia sin que nadie lo hubiera sospechado, para haber aunado esfuerzos con el propósito de conjurar un acontecimiento que seguirá pesando sobre nuestras conciencias democráticas por el resto de nuestras vidas. Alfonso López Mikkelsen. Hoy en Literatura para Oír, In Memoriam.